Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este tutorial vamos a continuar con las proposiciones subordinadas, incluidas adverbiales, del primer grupo, pero es el turno de las que cumplen la función de modo, ¿sí? Bueno, para poder entender este tipo de proposición hay que tomar muy en cuenta que las que cumplen la función de modo, ¿sí? Van encabezadas por los relativos, como, según y cuál, ¿sí? Bueno, y que dentro de la oración puede cumplir, ¿sí?, la función de circunstancial de modo por un lado y la de aposición de un adverbio por el otro. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver los ejemplos. Vamos con esta primera oración, ¿sí?, que esta proposición subordinada, incluida, adverbial, ¿sí?, de modo, cumple la función de circunstancial de modo. Bueno, vamos a ver la oración. Dice así: todo aconteció como lo habíamos planeado. Muy bien, lo primero que hago es delimitar y marcar los núcleos verbales, ¿sí? Ya teniendo ya los dos verbos, ¿sí?, circulo el encabezador relativo. Acá lo tenemos, que me va a indicar dónde empieza y dónde finaliza la proposición subordinada, ¿sí? Ahora voy a separar, ¿sí?, ¿sí? Voy a separar en sujeto y predicado, ¿sí? ¿Qué aconteció como lo habíamos planeado? Todo, ¿sí? Predicado verbal simple, sujeto expreso simple, núcleo, ¿sí? Ahora, acá nosotros sabemos que tenemos la proposición subordinada incluida adverbial con función de complemento circunstancial de modo. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Sí? Ahora, tomen en cuenta de que se puede bajar a un segundo nivel de análisis para poder analizar internamente la proposición, ¿sí?, como lo habíamos planeado, ¿sí? En donde, ¿sí?, como lo habíamos planeado, ¿sí?, el cómo el relativo cómo va a cumplir la función de la proposición dentro de la oración, de la oración principal, dentro del nivel de análisis el primer nivel de análisis, ¿no? Entonces es un circunstancial de modo, ¿sí? Lo, objeto directo, habíamos planeado, frase verbal, y así quedaría analizada la proposición dentro, ¿sí?, ¿sí?, dentro de la proposición quedaría analizada sintácticamente la oración, ¿sí? Bueno, ahí tenemos nosotros, ¿sí?, la proposición subordinada incluida adverbial de modo en función de circunstancial de modo. Bien, tomen en cuenta que también la proposición subordinada incluida adverbial de modo puede cumplir la función de aposición de un adverbio, ¿sí? Veamos esta oración. Dice así: viajé así como te había dicho, ¿sí? Vamos a analizarla, ¿sí? Tengo acá el primer núcleo verbal, ¿sí? ¿Me entienden? Acá tenemos, ¿sí?, el segundo núcleo verbal, ¿me entienden? Acá tenemos el relativo, que lo circulamos como encabezador, que me va a decir que acá empieza la proposición subordinada, ¿sí? En este caso estamos en presencia de un predicado verbal simple con sujeto tácito, ¿sí? Y acá se van a dar cuenta de que está la proposición subordinada incluida adverbial, pero la función que cumple esta proposición es la de aposición. ¿Aposición de quién? ¿Sí?, de otro adverbio, ¿sí?, que es así, ¿sí? De otro adverbio que es así, en donde todo esto es un complemento circunstancial de modo. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces ahí tenemos nosotros la función de esta proposición como, ¿sí?, como aposición de un adverbio, ¿sí? Aposición de un adverbio. Adverbio que es núcleo de un circunstancial de modo.
circunstancial de modo, que es un modificador del verbo que está en el predicado. De igual manera, de la misma forma, se puede bajar la proposición a un segundo nivel de análisis, ¿sí? A un segundo nivel de análisis, ¿sí? Para poder analizarla tranquilamente, ¿no? En donde el cómo, como muy bien le dije en la oración anterior, ¿sí? El cómo va a cumplir la función de circunstancial de modo. El T, un objeto directo, había dicho núcleo verbal, ¿sí? Y ahí queda analizada internamente la proposición en el segundo nivel de análisis, ¿sí? Ahí lo tienen ustedes. Bueno, pero tomen en cuenta de que puede estar precedida no solo por el encabezador relativo como, sino también por el según y el cual. Pero también, sí, tomen en cuenta de que tanto el cómo, el según y el cual no tienen antecedentes, no hay un antecedente que los esté encabezando. Eso tengo que tomar muy en cuenta, ¿sí? Estos relativos se analizan en el segundo nivel de análisis, tal como lo vieron en las oraciones que les estuve marcando, ¿sí? También pueden construirse sin encabezador, ¿sí? Así como las que vimos nosotros anteriormente, las causales, ¿sí? Sin encabezador, pero en este caso con gerundio. Veamos las oraciones. Muy bien, fíjense en esta oración. Dice, salió de su casa llevando una gran caja. ¿Sí? Tomen en cuenta de que acá tenemos nosotros el núcleo verbal de la oración principal. ¿Sí? Y acá, en este caso, tenemos nosotros el gerundio, ¿sí? Es decir que la proposición subordinada incluida adverbial de modo no solo se construye, ¿sí? Con los encabezadores relativos como, según y cual, sino también con gerundio, ¿sí? En donde llevando, ¿sí? Va a ser el encabezador de la proposición subordinada incluida adverbial, ¿sí? Ahora, se van a dar cuenta que la proposición no tiene un verbo conjugado, ¿sí? Como núcleo verbal, ¿sí? Al contrario, tiene un encabezador en gerundio. Muy bien, la analizamos a la oración, ¿sí? ¿Quién salió de su casa llevando una gran caja? Él o ella. Estamos en presencia de un predicado verbal simple con sujeto tácito, ¿sí? Acá nosotros tenemos la proposición subordinada incluida adverbial con función de complemento circunstancial de modo, ¿sí? Como es la función que tiene la proposición incluida. Y acá, de su casa, ¿sí? Viene a ser un complemento circunstancial de lugar, ¿sí? Tomen en cuenta de que no tiene antecedente la proposición subordinada adverbial, no lleva antecedente, ¿sí? Y por supuesto se la puede bajar a un segundo nivel de análisis, que es llevando una gran caja, ¿sí? Y analizarlo, ¿sí? En donde llevando va a cumplir la función, ¿sí? La conjunción de núcleo, ¿sí? Y una gran caja es un objeto directo, porque ¿qué es lo que está llevando una gran caja? Una, modificador directo, gran, modificador directo y caja núcleo. Y así quedaría analizado en el segundo nivel de análisis la proposición subordinada incluida adverbial de modo que analizamos acá. ¿Sí? Bueno, de esta manera, ¿sí? Terminamos con esta función dentro de las proposiciones subordinadas incluidas adverbiales y pasamos a otra función, ¿no? Bueno, chicos, les agradezco mucho la atención. No se olviden, por favor, de colocar me gusta, de activar la campanita de notificaciones y de suscribirse a mi canal para poder seguir subiendo videos que seguramente les va a servir. Muchísimas gracias.